Hay sagas que triunfan tanto que acaban chocando contra su propio espejo. Franquicias que lo tuvieron todo, ventas brutales, fans entregados y un impacto que marcó época. Pero ese mismo éxito, ese brillo que las hizo enormes, también se convirtió en la trampa que las hizo tambalear. Y el caso más evidente es Guitar Hero, que pasó de ser una fiesta en el salón a una franquicia saturada por lanzamientos constantes, accesorios caros y un mercado que se cansó de la misma fórmula. Al principio, Guitar Hero era pura magia. Tenías una guitarra de plástico, 4 botones de colores y la sensación de estar en un concierto delante de miles de personas. Era adictivo, fresco y distinto. Cuando salió el primero, sobre todo el Guitar Hero 2, la gente flipó. Había algo muy especial en esa mezcla de música, desafío y espectáculo. Pero claro, cuando algo funciona tan bien, empiezan los problemas, porque las empresas no saben frenar. Activision vio el éxito y dijo, esto hay que exprimirlo, y ahí empezó la caída. Empezaron a sacar un juego tras otro, año tras año, incluso varios en el mismo año. Teníamos Guitar Hero 3, Aerosmith, World Tour, Metallica, Van Halen, Warriors of Rock, y así hasta que la gente se cansó. No porque fueran juegos malos, sino porque era imposible seguir el ritmo, y menos aún pagar cada instrumento, cada pack, cada expansión. La sobresaturación mató el hype. Otro problema gigante fue la competencia interna con Rock Band. En vez de sumar, se convirtieron en una guerra absurda de quién sacaba más canciones, más instrumentos, más cajas enormes que ocupaban medio salón. Al final, entre tanta guitarra, batería y micrófono, el público pasó de quiero esto a ¿dónde meto todo esto? Y encima, conseguir las licencias musicales empezó a costar un dineral. Los artistas querían trozos más grandes del pastel, y el negocio dejó de ser tan rentable. La industria musical también se movió hacia otro modelo y el público buscaba experiencias nuevas. Guitar Hero, con tanto lanzamiento repetido, empezó a sentirse como más de lo mismo. Así que sí, Guitar Hero murió de éxito. Y justo al lado tenemos Far Cry, que vivió el mismo destino pero en el terreno de los shooters. Far Cry empezó siendo una locura fresca, mundos abiertos salvajes, villanos carismáticos, libertad total para hacer el cabra. Era una experiencia que no ofrecía nadie más. Cuando salió Far Cry 3, la saga tocó techo. Bass, la isla tropical, el viaje del protagonista, el caos absoluto. Fue el punto perfecto donde todos dijimos ¡wow! Y justo ahí empezó el problema, porque Ubisoft vio el exitazo y decidió que esa fórmula había que repetirla hasta el infinito. Y claro, repetir no es malo, hasta que lo haces sin parar. Cada nuevo Far Cry parecía una expansión gigante del anterior. Tenías otro mapa enorme con torres, campamentos, animales salvajes y un villano loco que soltaba discursos intensos. Todo funcionaba así, pero ya no sorprendía. Te sabías el menú antes de sentarte a la mesa. Empezó a ser un sí, está guapo, pero es más de lo mismo. Además, los juegos se hicieron tan grandes que dejaron de sentirse especiales. La escala aumentó, los mapas se hicieron gigantescos, pero la esencia se perdió un poco. Ubisoft intentó innovar metiendo toques RPG, armas locas, vehículos absurdos, pero daba igual. El jugador ya no sentía ese impacto brutal que tuvo Far Cry 3 o incluso Far Cry 4. El listón del villano se convirtió en una presión absurda. Cada entrega intentaba crear otro Bass, otro personaje icónico, y al final, cuanto más lo intentaban, menos funcionaba. Y también influye que Ubisoft quería lanzar juegos como churros. Una saga así necesita respirar, reinventarse, experimentar. Y no puedes hacerlo cuando estás atrapado en un ciclo de producción que exige sacar algo grande cada pocos años. Algo parecido le ocurrió a Tony Hawk Pro Skater, que pasó de dominar el mundo del skate virtual a perder su esencia entre experimentos raros y entregas anuales que no podían mantener el nivel. Cuando salió el primer Tony Hawk fue una revolución. No era solo un juego de skate, era actitud, era música punk y hip hop. Era ese sentimiento de quiero aprender este truco porque así sí me sale. Tony Hawk Pro Skater 2 explotó por completo. Todo el mundo lo jugaba, aunque no supiese subirse a un monopatín en la vida real. Y ahí empezó el ascenso meteórico que, irónicamente, terminaría pasándole factura. Porque claro, Activision vio aquello como vendía como churros, y se vino arriba. Cada año tenía que salir uno nuevo, sin descanso. Y aunque al principio funcionaba, llegó un punto en el que la fórmula no podía evolucionar al mismo ritmo que la gente estaba pidiendo. Era el mismo estilo, los mismos objetivos, los mismos combos demenciales.
después, pero sin el impacto que tuvo al principio. El golpe fuerte llegó cuando intentaron modernizar la saga a la fuerza. Aparecieron ideas raras como el Tony Hawk Ride, con esa tabla de plástico que vendía un dineral y funcionaba regular tirando a mal. La gente quería más Tony Hawk Pro Skater, más fluidez, más truquitos, no una tabla que apenas respondía. Fue el momento exacto en que la saga se desconectó de lo que hacía que nos enganchara. Además, con tanto juego seguido, el mercado se saturó, y mientras tanto aparecieron títulos que ofrecían skate más realista, como el juego Skate, que lo quitó ese hueco al mostrar algo nuevo justo cuando Tony Hawk empezaba a repetirse. El público quería frescura y la saga estaba en piloto automático. Y si hablamos de desgaste, Assassin's Creed sufrió el suyo. Al principio, Assassin's Creed era el evento anual. El primero impresionó por su parkour, su ambientación y ese toque misterioso de los Assassins contra los Templarios, pero el verdadero salto fue Assassin's Creed 2, que explotó todo: Ezio, Italia, el carisma, las mejoras jugables. Ahí la saga se convirtió en una máquina de imprimir dinero. Y como era de esperar, Ubisoft dijo: esto funciona y hay que sacarlo cada año. Y ahí empezó a cocinarse el desastre. Cuando sacas una superproducción anual con mundos abiertos gigantescos, secretos, historia y un combate que debe mejorar en cada entrega, es imposible mantener siempre la calidad. Empezaron a aparecer entregas que se sentían como más de lo mismo, personajes menos memorables, historias que ya no emocionaban tanto y bugs que hacían reír o llorar. El punto más crítico fue Unity. Querían que fuera un salto técnico bestial, la nueva generación total, la revolución que pondría la saga en otro nivel, y salió roto por todos los lados. Caras desaparecidas, NPCs colgándose del aire, caídas de rendimiento. Fue el símbolo perfecto de una franquicia que ya no podía seguir el ritmo que ella misma había marcado. Luego vino el otro problema: intentar reinventarse sin perder la esencia. Cambiaron la fórmula con Origins, Odyssey y Valhalla, haciéndolos más RPGs, más gigantes, más todo. Y aunque funcionaron comercialmente, también rompieron un poco la identidad original del sigilo y asesinatos precisos. Pasamos de ser un asesino en las sombras a un guerrero que repartía mandobles como si fuera Kratos. En esa misma línea está Call of Duty, que dominó tanto el mercado que cada entrega nueva parecía caminar continuamente sobre una cuerda floja. Call of Duty explotó el mercado con Modern Warfare y Black Ops, donde todos flipamos con las campañas espectaculares, los giros locos y, sobre todo, ese multijugador adictivo que te hacía decir una partida más hasta las 3 de la mañana. Durante años dominaron el mundo. Ventas millonarias, colas en las tiendas, servidores llenos a cualquier hora, los amigos discutiendo por qué armas era mejor. Era el shooter. Pero cuando te conviertes en el rey absoluto, pasan dos cosas. Una, que la gente te exige reinventarte cada año. Y dos, que la empresa quiere repetir el éxito una y otra vez sin parar. Y Activision no sabía frenar. Querían un nuevo COD cada 12 meses, con campaña, multijugador, zombies, modos extra, mapas, skins, todo. Un ritmo imposible para cualquier estudio. El público empezó a notarlo. Hubo un punto en el que Call of Duty se sentía como una variación del anterior. Mismo estilo, mismas ideas, mismas armas, pero con otro nombre. Y cuando intentaron romper la fórmula, como los saltos futuristas, los jetpacks o el combate por paredes, la comunidad explotó. Cuando volvieron al estilo clásico, también hubo queja. Cuando probaron cosas nuevas, también. Call of Duty ya no podía ganar. Lo que sea que lanzaba, alguien iba a decir: esto ya lo vimos o esto no es COD. Además, con tanta sobreexplotación, quemó a los jugadores. Cada año había pases de batalla, contenido extra, ediciones especiales, eventos, temporadas. Era imposible seguir el ritmo sin sentir que estabas en un trabajo a tiempo completo. Esa presión es exactamente la que terminó golpeando a Mass Effect, que construyó una trilogía tan querida que cualquier paso fuera de ese camino, especialmente Andrómeda, se sintió como un tropiezo amplificado. Mass Effect empezó como ese proyecto que te volaba la cabeza, un universo enorme, rarezas alienígenas con personalidad, decisiones que realmente cambiaban cosas, romances, dilemas morales, música épica. BioWare se marcó un "esto es ciencia ficción de verdad". Y cuando salió Mass Effect 2, aquello se convirtió en religión. Era una mezcla perfecta: acción, historia, personajes memorables, misiones de lealtad, un ritmo increíble. Fue tan bueno que sin querer condenó a la saga a vivir bajo la sombra de su propio éxito. Luego vino Mass Effect 3, que hizo casi todo bien, menos una cosa: el final.
Y claro, en una saga donde cada elección importaba, donde llevaba años cargando tus decisiones de un juego a otro, que el final no reflejara esa libertad hizo que muchos fans explotaran. El final no era terrible, pero las expectativas eran imposibles. Y de ahí nació la narrativa de Mass Effect está en decadencia. El golpe definitivo llegó con Mass Effect Andrómeda. La idea no era mala, pero BioWare estaba presionada, dividida en varios proyectos, y con un motor gráfico que les daba más problemas que alegrías. El resultado fueron animaciones raras, misiones flojas y un universo que no tenía ese encanto especial de la trilogía original. El público no perdonó porque Andrómeda no era solo un juego nuevo, era el sucesor de una de las trilogías más queridas de la historia. Y claro, si no llegas al nivel legendario anterior, la caída se nota al triple. Lo mismo le ocurrió a Pokémon, atrapado en un éxito global tan masivo que ni siquiera podía permitirse parar para reinventarse, quedándose atrás técnicamente mientras el mundo avanzaba. Pokémon empezó siendo una explosión mundial. Juegos, anime, cartas, peluches, películas, daba igual donde mirases, ahí estaba Pikachu sonriéndote, y el éxito fue tan bestia que Game Freak quedó atrapada en una especie de jaula dorada. Cada año algún producto nuevo, cada generación más criaturas, cada lanzamiento récords asegurados. El problema, cuando sabes que vas a vender millones, hagas lo que hagas, te acomodas, y cuando el público se da cuenta de ese acomodo, empieza la caída. Durante muchos años Pokémon se mantuvo estable, nuevas regiones, nuevos Pokémon, nuevas mecánicas, todo funcionaba, pero el salto a Switch puso su evidencia una cosa: la saga se había quedado atrás técnicamente. Juegos como Zelda, Mario, Xenoblade y Monster Hunter mostrando mundos detallados y cuidados. Pokémon seguía con animaciones simples, modelos reciclados, rendimiento irregular y decisiones que parecían hechas con prisa, y ahí es donde la gente explotó. Pokémon se convirtió en víctima de su éxito porque no podía parar, no podían retrasar juegos, no podían tomarse 3 o 4 años para hacer algo realmente ambicioso, no podían arriesgar demasiado, porque había un calendario gigantesco detrás, anime, mercancía, cartas, promociones, giras y eventos. Si el juego se retrasa, se cae todo el ecosistema, así que preferían lanzar algo suficiente antes que algo impecable. Y Resident Evil, por su parte, vivió una montaña rusa. Resident Evil empezó fuerte. El primero puso de moda el survival horror, ese miedo tenso, pasillero, con cámaras fijas y sustos que te pillaban sin munición. Luego llegó Resident Evil 2, que ya fue un fenómeno, pero el punto clave fue Resident Evil 4, un cambio total, una reinvención brutal que impulsó a toda la industria hacia los shooters en tercera persona modernos. Fue tan bueno que creó un problema inmediato. ¿Y ahora qué? ¿Cómo superas una obra que ya redefinió todo? Capcom vio el éxito y decidió que el camino era la acción. Y claro, hasta cierto punto funcionó. Resident Evil 5 vendió una locura, aunque ya se notaba que el terror empezaba a desaparecer. Pero como seguían entrando millones, Capcom pensó, pues más acción. Y ahí es donde la saga empezó a tropezar. Con Resident Evil 6 intentaron hacerlo todo a la vez. 3 campañas, explosiones por todos lados, persecuciones hollywoodienses, bichos gigantes, tiros, más tiros, quick time events. Era tanto que dejó de sentirse Resident Evil. Fue víctima de querer superar cada entrega anterior con más espectacularidad, sin darse cuenta de lo que realmente los fans amaban. El otro problema fue que cada cambio hacía que dividía al público. Si apostaban por la acción, la gente pedía terror. Si volvían al terror, otros pedían acción. Resident Evil era tan grande que ya no podían contentar a todos. La saga había creado tantas expectativas y había cambiado tantas veces que cualquier paso nuevo parecía arriesgado. Y cuando haces algo legendario como Resident Evil 4, todo lo posterior se compara con eso para bien o para mal. Y luego está Borderlands, que creó un estilo tan reconocible que terminar repitiéndolo dejó de sorprender. Borderlands nació como ese juego raro que mezclaba shooter con RPG, humor absurdo, millones de armas generadas proceduralmente y un estilo visual cel shading que te entraba por los ojos. Fue un éxito inesperado. Borderlands 2 ya fue el estallido definitivo. Personajes carismáticos, misiones locas, villanos memorables y un ritmo perfecto. Era el looter shooter. Y claro, cuando algo funciona tan bien, la sombra que deja atrás es enorme. El problema empezó justo ahí. Borderlands 2 fue tan redondo que cualquier cosa que vendiera después iba a parecer menos. Gearbox se quedó atrapada en su propia fórmula. Más armas, más chistes, más loot, más color, pero ya no era wow, era ok, esto ya lo he visto. El humor, que antes era fresco y gamberro, empezó a sentirse repetitivo en algunas entregas.
Los personajes exageraban aún más su personalidad, como si quisieran demostrar constantemente lo divertidos que eran. Otra cosa que influyó muchísimo fue el boom de los looter shooters modernos. Destiny, The Division, Warframe, todos querían su pedazo del pastel, y mientras estos apostaban por mundos vivos, actualizaciones constantes y nuevas temporadas, Borderlands seguía con un modelo más clásico: campaña cerrada, DLCs y ya. Para muchos eso empezó a sentirse anticuado, incluso aunque el juego siguiera siendo divertido de narices. Y finalmente llegamos a Kingdom Hearts, un universo tan querido y a la vez tan enrevesado que terminó siendo víctima de su ambición desbordada. Kingdom Hearts empezó como esa locura maravillosa que nadie vio venir. Final Fantasy mezclado con Disney, un chaval con un llavero gigante, mundos mágicos, música épica y una historia que te tocaba el corazón. El primer juego sorprendió, pero Kingdom Hearts 2 lo reventó todo. Gameplay espectacular, jefes memorables, una historia emocionante, personajes que ya sentías como familia. Ahí la saga se convirtió en leyenda. Nomura quiso expandir la historia hasta límites insanos. En vez de sacar Kingdom Hearts 3, pronto empezaron a aparecer entregas intermediarias en todas las plataformas disponibles: Nintendo DS, PSP, móviles, consolas de sobremesa, y cada una añadía un trozo de lore nuevo, un personaje nuevo, una organización nueva y un giro argumental nuevo. Al final, entender la historia requería literalmente estudiar. La saga pasó de ser una aventura mágica a convertirse en un rompecabezas gigante, donde si te saltabas un spin-off ya no entendías nada. Y claro, la gente empezó a desengancharse porque seguir el hilo era casi un trabajo a tiempo completo. El otro gran problema fue el tiempo. Kingdom Hearts 2 salió en 2005 y Kingdom Hearts 3 salió en 2019. 14 años entre numerados. La espera generó tanto hype que el juego, por bueno que fuera, jamás podría cumplir todo lo que la gente imaginaba. Encima, la historia intentó cerrar un montón de tramas a la vez y terminó dejando a algunos fans satisfechos, sí, pero a otros algo bastante fríos. Al final, todas estas sagas nos enseñan lo mismo. Cuando algo se convierte en leyenda, mantener el nivel puede ser más difícil que alcanzarlo. Ser víctima del éxito es real, y estas franquicias lo saben mejor que nadie. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dime en comentarios qué sagas crees que merecen una segunda oportunidad, porque la historia del gaming sigue viva y todavía queda mucho por contar. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.